Buenas tardes, mente, jóvenes, para su clase de octavo. Cuanto al dibujo, las técnicas, los procedimientos, materiales, las técnicas de pintura, aplicación, composiciones, uso del color, armonías. Bien. En el caso del dibujo lo vemos como una representación, como un lenguaje universal, representación gráfica, trazos, líneas, figuras, expresiones, la simbología, ¿ya? Sentimientos, emociones que representamos sobre un soporte a través de una herramienta, a través de un material, en los que puedan desarrollarse las diferentes técnicas, diferentes mensajes, temáticas que podamos desarrollar aplicando las destrezas y habilidades en el dibujo, desarrollando también destrezas y habilidades. Que no siempre el dibujo es para aquellas personas que ya saben dibujar. También se puede ir iniciando con la práctica, expresando emociones, sentimientos que se puedan tener o que se puedan representar, o, dado el caso de diferentes situaciones, ¿verdad? El dibujo como expresión gráfica. El dibujo como artes visuales. El dibujo como representación del lenguaje universal, del lenguaje gráfico de artes visuales. Se ha utilizado por la humanidad desde la prehistoria como los primeros métodos para comunicarse de forma escrita. En el caso del dibujo, desde pequeña edad o edad temprana, desde la niñez, expresa sobre un soporte, sobre una superficie, a través de las líneas, a través de las formas, ¿ya? A través del uso del color, a través de las diferentes técnicas, ¿ya? Todo esto que marca la forma, la línea que traza un niño sobre un papel, ya con eso trata de expresar algo en su momento, ¿verdad? De su idea, de su imaginación, y que para cada uno, pues la línea tiene un sentido, una dirección, una forma, una idea de expresión que se interpreta a imaginación del espectador. Dibujo como representación gráfica. Está formada por líneas, trazos, figuras, sombras plasmadas sobre una superficie, realizada con distintas técnicas de dibujo, como son el lápiz, la tinta, el marcador. Su representación es subjetiva. Cada dibujante utilizará estilos distintos, utiliza trazos, líneas, diferenciándose de la pintura en la que se utilizan las zonas o manchas o relleno, siendo distintos estos conceptos porque incluso utilizan técnicas diferentes.
Existen en la actualidad muchos estilos, como los dibujos kawaii, el japonés tierno, cuya apariencia es infantil. Puedes encontrarse en línea dibujos para colorear con diversas temáticas, como los dibujos de Día de los Muertos, dibujos del amor, dibujos de Navidad, dibujos de unicornios. Las temáticas en cuanto al dibujo son muchas, ¿verdad? Porque se crean, se desarrollan a través de la imaginación de la persona que ejecuta o que ve el dibujo, o de la técnica que se esté aplicando. Las temáticas es todo aquello que sale de la imaginación o la creación de la persona que desea realizar un dibujo. Desde el mínimo punto hasta los diferentes conceptos que se desarrollan a través de la línea, básicos, complejos, sencillos, de diversas formas en las que pueda representarse el dibujo. Sus aplicaciones son diversas. El uso de los símbolos es la derivación de los dibujos y han tenido presencia en todos los ámbitos de la vida del hombre, en la religión, en la política, en la sociedad, en la ciencia, entre muchos otros. Igualmente, la señalética ha utilizado estos elementos gráficos para comunicar indicaciones en sus lugares o en lugares determinados. En el caso de la señalética, la semiótica, ¿verdad? Utiliza la simbología para determinar un mensaje, para indicar un lugar, para indicar un mensaje, una indicación de todos aquellos símbolos que encontramos en las vías donde necesitas, por ejemplo, hacer un alto, bajar velocidad, donde hay una estación, donde hay una escuela, donde hay un hospital. Todas estas simbologías utilizadas es parte o forman parte de lo que es el dibujo y la, la señalética la semiótica. La, la, etimolo, la etimología del verbo dibujar proviene del antiguo francés devoiser, que significa esculpir, esbozar o refiriéndose al sentido artístico. En el caso de esculpir una mano, igual se inicia aplicando el dibujo, esbozando, dando una forma, un contorno, para luego crear esos altos y bajos relieves, resaltando la figura, la forma a través de las diferentes herramientas. Pero como base, al inicio tiene como básico el dibujo. El dibujo y la clasificación. El dibujo se clasifica en dibujo natural, dibujo lineal, dibujo técnico, dibujo imaginario, dibujo artístico, dibujo creativo, dibujo animado, dibujo técnico, dibujo geométrico, dibujo eléctrico, ¿ya? Para otras áreas de lo que es el dibujo. Y cada uno de ellos
el dibujo de natural consiste en la reproducción gráfica mediante líneas y colores de un objeto, animal o cosa, donde simula la realidad. Este tipo de dibujo es el más efectivo y se realiza al aire libre, tomando como modelos la naturaleza. La temática puede variar, ¿verdad? Dibujo natural, escenas que nos muestra la naturaleza, el paisaje. En el caso del paisaje marino, paisaje de montaña, paisaje desértico, paisaje glaciar, o diferentes tipos de paisajes que nos muestra la naturaleza. En cuanto al dibujo imaginario, consiste en la retención de imágenes reales o imaginarias para luego de un proceso de aprendizaje reproducirlas gráficamente, logrando así un juego armonioso de forma con la finalidad de conseguir el desarrollo de nuestra capacidad creadora. En cuanto al dibujo lineal, como su nombre lo indica, es aquel que en su ejecución predomina la línea y estas a su vez determinan la forma. En esta modalidad del dominio del dibujo, ya que cada línea de por sí posee una expresión propia. El dibujo lineal, cada línea representa o expresa un determinado mensaje. El dibujo artístico es una de las modalidades más exquisitas del dibujo, a tal punto que podríamos llamar que cada uno de ellos representa la perfección. El dibujo artístico requiere de una serie de requisitos para ser catalogado como tal, como artista, como artístico, dentro de las cuales podríamos mencionar la composición, la armonía, la forma, las texturas, el color, el volumen, el detalle, ya todos estos aspectos. En cuanto a la historia del dibujo, los primeros dibujos datan de la historia de los pintores en las cuevas de Altamira, la más antigua, donde el hombre plasmó en las paredes y en los techos de las cuevas, de las cavernas, lo que consideraba importante en el hombre, donde el hombre expresa generalmente las diferentes actividades a las cuales se dedicaba, ¿verdad? Expresa emociones, sentimientos o las diferentes actividades a las cuales se dedicaba en su momento. De igual manera, pueblos como el antiguo Egipto, Mesopotamia, Grecia, China, sembraron otros precedentes, dejando como legado las primeras proporciones para los dibujos. La acción de realizar dibujos fáciles no solo resultaba un modo de entretenimiento ellos, sino también como una manera de plasmar ideas y mensajes para su mismo pueblo. O sea, que en ese caso, como mencionamos anterior, la señalética, la semiótica, representaban el dibujo simbólicamente, ¿verdad? Simbólicamente, con signos, formas, símbolos que indicaban o que le daban algún mensaje para la comunidad. Es como hoy en día la publicidad, todo lo que se utiliza como publicidad. Y las diferentes formas cómo se expresa, cómo se manifiestan, para que las personas puedan reconocer o conocer las diferentes actividades a las cuales mencionan o las cuales desarrollan. El lenguaje de las primeras civilizaciones no era tan desarrollado y preciso, por lo que estos esbozos o estos dibujos simbólicos eran una herramienta muy útil para manifestarse y describir
con mayor exactitud un objeto, evento, animal o persona. En el caso de como lenguaje expresivo, demostraban a través de los dibujos de símbolos, señas, formas geométricas, los diferentes aspectos o algo característico, algo que ellos quisieran dar a conocer en su momento, ¿verdad? Lo hacían a través de las pequeñas, de lo que es como se llama la señalización, dibujos simbólicos. La primera evidencia de dibujos en la historia son escasas por lo endeble de los materiales utilizados, con fragmentos de cerámica, otros más frágiles, aunque es probable que los primeros trazos realizados fueron luego cubiertos con pintura, cada vez más que fueron realizándose sobre otros soportes con materiales distintos como el pergamino. En el caso de la Edad Media, siendo rellenados con presentados temáticos religiosas para también aplicarlas en la ciencia y la astrología. Los diferentes dibujos que utilizaron sobre alguna superficie o sobre pergamino fueron siendo así rellenados con color, aplicándole capas de color y perdiéndose, en este caso, esas evidencias de lo que era en sí o cómo aplicaban en sí las partes de dibujo o la escritura o el orden visual, el arte visual. Es a partir del Renacimiento cuando este tiene un impacto en su desarrollo al nacer muchas corrientes artísticas, algunas de las cuales intentaban emular las más emular más realísticamente los objetos y figuras humanas, ¿ya? Donde existe ahí, donde inicia allí pues la parte de el canon de proporciones de la figura humana, cuando ya pues detallaban más o hacían más en forma natural representando la figura humana, porque en el caso del dibujo lo iniciaron representándolo de forma simbólica, en forma de líneas, pequeños trozos de líneas que unían para formar una imagen. Estableciendo patrones en cuanto a la simetría y proporciones más cercanas a la realidad sobre las que representaban los pictogramas. En la actualidad, los medios para representarlos son variados, al punto que no necesitas un soporte físico para plasmarlos, ni solamente se trata de dibujos a lápiz. Ordenadores y múltiples programas desarrollados para tal fin permiten almacenarlos de manera virtual o en caso de ser necesario, imprimirlos en un soporte físico para poder reproducir en masa. ¿Ya? Ahí se dan, pues, se menciona la parte de lo que es la evolución en el arte, la evolución en el dibujo. Cuando se representaba sobre superficies rocosas, sobre las paredes, sobre los techos. A diferencia de la evolución que se ha tenido pues, con las diferentes herramientas, con el lápiz, el carbón, la sanguina, el carboncillo, el crayola, se da hasta la actualidad pues el dibujo a través de ordenadores, de computadoras, diferentes programas que se aplican para desarrollar en forma quizás más rápida, forma más sencilla, sin la utilización de diferentes herramientas a través de los ordenadores o programas, donde se desarrollan con el fin de permitir almacenarlos de manera virtual y en caso de ser necesario imprimirlos en un soporte físico y poderlos reproducir en masa. Y la diferencia, podemos ver diferente allí en el caso del dibujo manual como el dibujo a través de ordenadores o programas.
cuando un dibujo artístico se puede desarrollar en forma manual, tomaría mucho más tiempo en realizarlo, en realizar en masa o reproducir cantidades del dibujo que con los avances que se ha tenido, pues reproducirlos en masas, en impresos, se hace mucho más rápido, más sencillo y en menor tiempo. Tipos de dibujo, como son el dibujo artístico. En el dibujo artístico, estos son la representación gráfica bidimensional relacionada de aquellos objetos que uno percibe de manera tridimensional. Es una técnica que permite expresar y volumen utilizando la línea como manifestación de sentimientos y pensamientos. Se realiza a través de técnicas gráficas sobre un soporte bidimensional representado de forma objetiva y subjetiva a la realidad y los conceptos. En este caso, el tipo de dibujo se orienta hacia lo interpretativo, a lo abstracto, subjetivo, ya que su función es la de transmitir desde el punto de vista del dibujante un pensamiento o sentimiento, haciendo gran uso de la imaginación para plasmar los trazos o los trazados en ideas específicas y puntuales. Las técnicas que se dan en el tipo de dibujo, en primer lugar, es a mano alzada, es decir, sin el uso de algún instrumento de dibujo, donde el artista tiene la plena libertad de posar lo que haya construido en su mente. ¿Ya? Luego de imaginarlo, pues que lo imaginamos, lo creamos en la mente, lo aplicamos a través en una superficie, un soporte, a través de alguna herramienta. Los primeros dibujos son denominados como bocetos, ¿ya? Bocetos como uno de los elementos del dibujo, uno de los pasos del dibujo, el boceto, el esbozo, el encajado, las técnicas que proporcionen, que le añaden proporción, la forma, volumen, detalle, color, las cuales luego se obtendrán croquis de estos, donde se podrá plasmar hacia el soporte en el que se necesita desarrollar. Un ejemplo de estos, las ilustraciones de los libros de cuentos que narran en una imagen una escena que se ha escrito. El dibujo técnico se llama a la manera de dibujar casi exclusiva de trazos geométricos, utilizando para ellos herramientas de precisión, reglas, escuadras, compás, transportador, etc. Este tipo de dibujo es un sistema de representación de sólidos y objetos en el que se grafican las proyecciones de cada una de los lados, proyecciones ortogonales, las cuales permiten reunir información necesaria para analizar y diseñar las estructuras de los mismos. Estos posteriormente serán de gran utilidad para construir lo que se está representando y se realiza contra ayuda de herramientas tecnológicas automatizadas o instrumentos de precisión sobre papel. Esto permite o es de gran utilidad para profesiones como la arquitectura y la ingeniería, donde se utilizan los planos para plasmar la distribución de la estructura, así como arrojar una proyección sobre su apariencia final según su función, y se tiene esta función, el arquitecto
por los diseños arquitectónicos, urbanísticos, mecánicos, industrial, eléctrico, geológico, electrónico y topográficos o técnicos de instalaciones sanitarias. Podemos ver aquí, pues, que todos estos tipos se aplican o se representan iniciando, pues, el dibujo básico como el dibujo geométrico. Traza objetos a escalas o a tal cual son siempre y cuando sean planos. Este tipo es utilizado, este tipo de dibujo es utilizado para la enseñanza, sobre todo los primeros años en las facultades de arquitectura e ingeniería y en la educación media, y sirve para las bases de dibujo elaborado. Las reglas de geometría es la rama de la matemática encargada de estudiar las figuras en el espacio o en un plano. Para la construcción del mismo serán necesarios instrumentos geométricos como las reglas, el compás, el lápiz, las cuales permiten trazado de dichas figuras en la escala. En la escala. La tecnología ha permitido también que se desarrollen programas como el AutoCAD con herramientas para el trazado de geometría. En este caso, el AutoCAD parte de la evolución o de lo que tenemos actualmente para poder desarrollar el dibujo en forma de programa o en forma utilizando la tecnología. Un ejemplo de estos dibujos son las figuras que se dibujan para ser estudiadas en las carreras de ingeniería y arquitectura, para determinar sus lados, ángulos y otros elementos mediante fórmulas. En el caso del dibujo geodésico, esta clase de dibujos representa objetos de superficies redondas o esféricas, por lo que realiza corrección al enfoque en proporción a lo cerca o lejos que se encuentran de los polos de la esfera. Por ejemplo, en algunos mapas los paralelos se trazan con líneas horizontales paralelas y los meridianos son curvas que parten de los polos. Estos son realizados en soportes digitales y sirven para representar áreas y objetos a través de proyecciones sobre la superficie de la Tierra, adaptados a la perspectiva, proporciones de la curvatura terrestre. Estas proporciones están adaptadas a los paralelos horizontales y las curvas verticales que inician en los polos. Ejemplo de esto, pues, es el globo terrestre, ¿verdad? Un ejemplo de la representación, el globo terrestre con sus paralelos y sus meridianos. Idea lo que representa el dibujo geodésico. Como pregunta, ¿qué tipo de dibujo conoces? ¿Qué tipo de dibujo practicas? ¿Qué tipo de dibujo aplicas? ¿Ya? El dibujo es el arte visual, el cual se realiza una imagen manual en 2 o 3 dimensiones en el dibujo, y existen 2 tipos de dibujo que son el artístico, el técnico, y sobre esto el dibujo geométrico.
Preguntas frecuentes sobre el dibujo. ¿Qué significa la palabra dibujo? El verbo dibujar proviene del francés antiguo devoiser, que significa trazar o bosquejar, por lo que dibujo significa trazado o bosquejo. ¿Para qué sirven los dibujos? Tiene ideas, pensamientos o cualquier otro mensaje de manera universal sin la necesidad de utilizar palabras. Por lo tanto, se conoce como el lenguaje universal, las artes visuales. ¿Cómo aprender a dibujar? Se debe tener los implementos básicos como los lápices adecuados, el papel y otras herramientas como el borrador, difuminador, entre otros, bosquejar los trazos más importantes de lo que se desea dibujar e ir trabajando poco a poco en los detalles, practicar de manera constante las sombras, brillos, perspectivas, entre otros. También se pueden conocer algunas de las técnicas para ser mejor dibujante. Para el dibujo es recomendable tomar en cuenta utilizar los implementos de los lápices especiales, las gomas de borrar indicadas y el papel de calidad. La, la práctica diaria es la clave para lograr la mejoría y la perfección en el dibujo. Tomar referencia de lo importante sobre lo que se desea plasmar. Intentar dibujar objetos, personas en movimiento. ¿Ya? La práctica sobre observar diferentes objetos o imágenes que se desean representar en el dibujo, aplicando las diferentes herramientas o técnicas que nos puedan, buscando pues, la forma, la estética, la representación del dibujo. Observamos acá entonces las diferentes técnicas, las características y la clasificación del dibujo.
Las técnicas de dibujo se clasifican en técnicas secas, técnicas húmedas. Tiene características. Las técnicas secas tienen características que son de fácil manejo y conservación, adecuados para el dibujo libre, texturas y trazos lineales. Instrumentos para las técnicas secas: lápices de grafito, carboncillo, sanguina, lápices de colores. Soportes o superficie sobre la cual se dibuja o se aplica: papel de grano y tramas variadas, el guarro, el basic, el cartón, el papel ingres. En cuanto a las técnicas húmedas, proporcionan un trazo firme, claro, adecuado para los contornos lineales, texturas y detalles. Ofrecen una amplia gama de grosores. Instrumentos, materiales: rotuladores, estilógrafos, tintas y plumillas, pinceles. Utilizan el papel preso y satinado, papel vegetal, cartulina, cartón, cartón para tintas. Además de esto, el lienzo o la tela. El lápiz de grafito. En esta técnica es una barra de grafito encerrada en un cilindro o prima de madera, forma de lápiz. La mina se fabrica con una mezcla de grafito y arcilla. Su dureza depende de la cantidad de arcilla empleada, o más arcilla, entre más arcilla, más dureza. Para identificar el grado de dureza, se clasifican en series B, lápices blandos, y se utiliza el dibujo artístico. Serie H, lápices duros, y se utilizan para dibujos técnicos, que se acompaña de una numeración a mayor número, más blandos o duros, y series. Como una línea intermedia están los HB, los lápices HB, ¿verdad? Porque tienen ambas partes, el color duro y el color blando, empleados en forma de croquis y escritura. Los procesos de trabajo en dibujo de un bodegón. Las fases de ejecución, desde el boceto, el bosquejo, los detalles, la forma, hasta una obra final. Esbozar las figuras sin demasiado detalle, observar con detenimiento los volúmenes, manteniendo la proporcionalidad entre ellos. Comenzar a definir detalles y valorar los volúmenes mediante sombras propias y arrojadas. Reproducir texturas en cada objeto mediante la variedad de trazos. Reforzar la mayoría y las luces, reforzar las sombras y las luces aplicando los últimos detalles. Ya como lo vemos aquí en la fase de ejecución, el esbozo, el boceto, ir definiendo líneas, ir sacando volúmenes, sombras, hasta un detalle final, ¿verdad? Ilustraciones con lápices de grafito, las diferentes temáticas que se pueden desarrollar o expresar con el grafito o con el lápiz, ¿ya? De la naturaleza, rostros, imágenes, conceptos variados sobre el dibujo. En cuanto al carboncillo, el carboncillo es un instrumento típico de dibujo. Se fabrica a partir de las ramas del carbón vegetal o eucalipto o sauce. Deja un trazo gris mate sobre el papel y todos tienen la misma dureza. Es ideal para los esbozos y dibujos preparatorios y sirve básicamente para trazar líneas y crear valores. Métodos de utilización del carboncillo: realizar trazos, usar difuminio, crear efectos de luz, fijar, frotage, la forma de cómo aplicar. Trazos finos. Los trazos pueden ser finos,
grueso, difuminado. El difuminio se emplea para crear tonos suaves y regulares. Efectos de luz. Borrar con la goma o el borrador formas maleables afiladas. Fijar. Se fijan, como es el dibujo al lápiz o al carboncillo, al tocarlo, se sale, se quita, se queda sobre las manos y se va quedando borroso. ¿Ya? Para evitar esto se hace una fijación con un tipo de spray, que es el que utiliza para fijador de cabello. Igual sirve para fijar, en este caso, de los trabajos a carboncillo, a sanguíneo, se le da una mano de el fijador de cabello. El frotage puede ser frotado sobre la superficie para hacer degradación. Ilustraciones con carboncillo. Carboncillos, lápices compuestos y carboncillo. ¿Ya? Las diferentes temáticas, ilustraciones o formas en las que se puede aplicar el carboncillo y todo lo que se pueda lograr con esta técnica. Lápices de colores y acuarelas o acuarelables, conocidos comúnmente como lápices coloreados. Estos tienen centro de cera con el pigmento y otros aditivos. El trazo debe ser suave, uniforme y de gran resistencia. Se caracterizan por su limpieza y su posibilidad expresiva. Esto nos da mezclas ópticas como lápices acuarelables. Puede aplicarlos en degradaciones, puede aplicarlos en empaste, puede aplicarlos con la técnica del puntillismo. Esto nos da también procesos de ejecución con lápices acuarelables. A bocetear nos da procesos de ejecución como bocetear contornos de figuras. Comenzar a aplicar el color de forma plana, diferenciando las zonas de luz y de sombra. Superponer colores y aplicar más pigmentos del mismo tono para matizar los volúmenes. Con el pincel húmedo, disolver tonos, comenzando por los tonos más claros. Ya estos son algunos procesos de ejecución que nos permiten este tipo de lápiz, ¿verdad? Aplicados luego con el pincel, como son de forma de acuarelas, puede diluirse al aplicarle agua con un pincel húmedo. Ilustraciones con lápices de colores y acuarelables. Ya diferentes temáticas, diferentes técnicas que se puedan lograr con texturas, volúmenes, con formas, con detalles, ya en rostros, imágenes animadas, en paisajes. Otra de las técnicas son los rotuladores. Los rotuladores son instrumentos manuales cargados de tinta de distintos colores, solubles en alcohol o en agua, dotados de un fieltro en la punta, permitiendo realizar trazos vigorosos de color intenso y de distintos grosores. Permiten cubrir grandes superficies con tonos homogéneos y superposición de trazos. Tiene el inconveniente de palidecer bajo la constante influencia de la luz solar. Son apropiados para trabajo de artes gráficas y publicitarias, bocetos y cartelismo. Proceso de trabajo. Esboza las figuras con un lápiz de grafito duro. Comenzar a trabajar con trazos variables, puntillismo, el distorno de los peces, cubrir el fondo y las algas, comenzar con los detalles.
Producir los últimos detalles proponiendo trazos y puntos. Ilustraciones con rotuladores. Las diferentes ilustraciones o temáticas que se toman o que se realizan con rotuladores. Tinta, plumillas y pincel. La tinta china es originaria de China hacia el año 2500 a.C., de base acuosa compuesta de un pigmento llamado negro de humo y un aglutinante goma arábiga o borax. Se utiliza para dibujos artísticos y la delineación de dibujos técnicos. Ventajas: secado rápido, no se emborrona, resistente al agua y a la luz, no se desprende del soporte y se puede aplicar sobre una gran variedad de papeles, entre utensilios de aplicación, la pluma técnica o estilógrafo, plumilla caligráficas y pinceles de mar. Algunas de las ilustraciones que se dan con la tinta china, ¿no? Crea textura, volumen, formas, tramas, detalles, puntillismo. Clasificación de las técnicas de pintura. En las pinturas al agua, técnicas sólidas en seco y técnicas oleosas y mixtas. Características y aplicaciones. Efectos luminosos, transparentes, formas de poco definidas pero muy sugeridas, requiere de largo aprendizaje. El instrumento, la acuarela, la témpera, soportes, papel, papel de acuarela, papel base, cartón tipo gel, son los soportes indicados para las técnicas de pintura al agua. Las técnicas sólidas en seco, los pasteles, las cretas, las ceras, se aplican sobre papeles ásperos, lienzos finos y cartón. Características y aplicaciones: textura vibrante y frescas, adecuadas para retratos, bodegones, paisajes. Combina con otras técnicas como es la acuarela y el carboncillo. Técnicas oleosas y mixtas, como el óleo, la pintura acrílica, la témpera. Utiliza soporte para lienzo, batidor, madera, metal, papeles preparados. Como sus características de aplicación, el óleo tiene técnicas más utilizadas en la pintura, es versátil, duradera, gama amplia de colores y mezclas, pinturas acrílicas que se adoptan a muchos soportes. En este caso también la acuarela, las témperas, las ceras, los pasteles, los acrílicos, el óleo, el collage. Este sería entonces el tema correspondiente para el día de hoy, y con esto concluimos el trimestre. Recuerden desarrollar las diferentes actividades asignadas en plataforma o en el módulo.